En el corazón de Ávila, una ciudad amurallada que se alzaba orgullosa en el centro de España, se encontraba el convento de la Encarnación. Era un edificio imponente, con sus muros de piedra gris que parecían tocar el cielo, y sus ventanas estrechas que apenas dejaban pasar la luz del sol. En este lugar sagrado, alejado del bullicio del mundo exterior, vivía Teresa de Ávila, una joven novicia de 20 años cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. La celda de Teresa era pequeña y austera, como correspondía a una vida dedicada a la devoción. Las paredes desnudas estaban adornadas únicamente por un crucifijo de madera tallada. Y un pequeño escritorio donde Teresa pasaba horas escribiendo sus pensamientos y oraciones. En una esquina, una cama estrecha y dura le recordaba constantemente la importancia de la mortificación de la carne. Aquella noche de verano, el aire estaba cargado de una extraña electricidad. Teresa se arrodilló frente al crucifijo, su figura esbelta envuelta en el hábito negro de las carmelitas. Su rostro, enmarcado por el velo, mostraba una intensidad que iba más allá de sus años. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de sabiduría, estaban fijos en la imagen de Cristo crucificado. «Señor», susurró Teresa, su voz apenas audible en el silencio de la noche, «siento tu llamado en lo más profundo de mi ser. Pero temo, oh Dios mío, no ser digna de tu gracia. ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo entregar mi vida entera a tu voluntad?» Mientras oraba, las sombras en su celda parecían danzar, proyectadas por la luz vacilante de una vela solitaria. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una presencia invisible la observara. De repente, la puerta de su celda se abrió con un suave crujido. Teresa se sobresaltó, girándose para ver a Sor Catalina, una monja mayor que había sido su mentora desde que llegó al convento. El rostro arrugado de Sor Catalina mostraba una mezcla de preocupación y afecto. «Teresa, hija mía», dijo Sor Catalina con voz cálida, «el padre Antonio ha solicitado tu presencia en la capilla. Dice que tiene un mensaje importante para ti». Teresa se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. «Gracias, Sor Catalina. Iré de inmediato». Mientras seguía a Sor Catalina por los pasillos oscuros del convento, Teresa no podía evitar sentir que estaba al borde de algo trascendental. Los corredores, normalmente silenciosos, parecían vibrar con una energía inusual. Las estatuas de santos que adornaban los nichos parecían observarla con ojos vivos, como si fueran testigos de un momento crucial en la historia. Al llegar a la capilla, Teresa se detuvo un momento para admirar la belleza del lugar. Las velas iluminaban suavemente el altar, creando un juego de luces y sombras en las paredes de piedra. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cera y madera antigua. El padre Antonio, un hombre de aspecto sabio y sereno, esperaba junto al altar. Su rostro se iluminó al ver a Teresa, y le hizo un gesto para que se acercara. «Teresa», comenzó el sacerdote, su voz resonando en el espacio sagrado, «he tenido una visión. El Señor me ha mostrado que estás destinada a grandes cosas. Tu devoción y tu fe serán puestas a prueba, pero también serás bendecida con experiencias divinas que pocos han conocido». Los ojos de Teresa se abrieron de par en par, una mezcla de asombro y temor inundando su ser. «Padre», dijo con voz temblorosa, «¿cómo puede ser esto? Soy solo una simple novicia, hay tantas hermanas más dignas, más sabias». El padre Antonio sonrió con gentileza, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Teresa. «El Señor elige a los humildes para realizar su obra, Teresa. No te corresponde a ti cuestionar su voluntad, sino aceptarla con fe y valor». Mientras Teresa absorbía estas palabras, una figura se movió en las sombras de la capilla. Era Sor Isabel, una monja conocida por su escepticismo y su estricta adherencia a las reglas del convento. Sus ojos se entrecerraron con sospecha al observar la escena, y Teresa sintió un escalofrío de aprensión. El padre Antonio continuó, ajeno a la presencia de Sor Isabel. «Debes prepararte para un viaje espiritual como ningún otro, Teresa. Habrá momentos de duda, de oscuridad, pero también de luz y revelación divina. Confía en el Señor, y Él te guiará». Teresa asintió,
sintiendo una mezcla de emoción y temor ante lo desconocido. Que se haga la voluntad de Dios, Padre. Estoy lista para seguir su camino, sea cual sea. Mientras salía de la capilla, Teresa se cruzó con Sor Isabel. La mirada de la monja mayor era fría y calculadora, y Teresa sintió que una sombra se cernía sobre su corazón. De vuelta en su celda, Teresa se sentía abrumada por las emociones. Se arrodilló nuevamente frente al crucifijo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Señor, oró en voz baja, su voz quebrada por la emoción, si este es tu plan para mí, dame la fuerza para seguirlo. Pero también te pido que me guíes, pues temo perderme en el camino. Ilumina mi sendero con tu luz divina. Mientras la noche avanzaba, Teresa se sumergió en un sueño inquieto, poblado de visiones de ángeles y demonios, de luz celestial y oscuridad terrenal. No sabía que sus verdaderas pruebas apenas estaban comenzando, que su fe sería puesta a prueba de maneras que jamás habría imaginado. En los días siguientes, Teresa notó cambios sutiles en la actitud de sus hermanas. Algunas la miraban con una mezcla de curiosidad y reverencia, mientras que otras, lideradas por Sor Isabel, parecían evitarla. Los murmullos la seguían por los pasillos del convento, y Teresa se encontró cada vez más aislada, refugiándose en la oración y la contemplación. Pero en medio de la confusión y la incertidumbre, Teresa sentía crecer en su interior una llama de determinación. Sabía que el camino que se abría ante ella no sería fácil, pero estaba dispuesta a seguirlo, confiando en que Dios la guiaría en cada paso. Mientras el sol se ponía sobre el convento de la Encarnación, bañando los muros de piedra con un resplandor dorado, Teresa se preparaba para enfrentar lo que el destino le deparara. Su viaje espiritual apenas comenzaba, y con él, una transformación que no solo cambiaría su vida, sino la de todos aquellos que la rodeaban. El amanecer llegó al convento de la Encarnación con una suavidad casi imperceptible. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los vitrales de la capilla, creando un caleidoscopio de colores que danzaban sobre el suelo de piedra. Teresa, que había pasado la noche en vigilia, observaba este espectáculo con ojos cansados pero maravillados. Las palabras del padre Antonio resonaban aún en su mente, mezclándose con sus propias dudas y temores. ¿Realmente estaba destinada a grandes cosas? ¿O todo esto era producto de su propia imaginación, de un orgullo que no sabía que poseía? El sonido de pasos la sacó de sus cavilaciones. Era Sor María, una joven novicia que había llegado al convento poco después que Teresa. Su rostro redondo y sus ojos claros siempre irradiaban una bondad que reconfortaba a Teresa. Teresa, dijo Sor María con preocupación evidente en su voz, te ves pálida. ¿Has dormido algo? Teresa forzó una sonrisa, intentando ocultar su agotamiento. Estoy bien, María. Solo, pensativa. Sor María se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. He oído rumores, Teresa. Dicen que el padre Antonio tuvo una visión sobre ti. ¿Es cierto? Antes de que Teresa pudiera responder, una voz fría interrumpió su conversación. Veo que los chismes vuelan rápido en este convento. Ambas se giraron para ver a Sor Isabel, su figura imponente proyectando una sombra sobre ellas. Sus ojos, normalmente duros, mostraban un brillo de curiosidad mezclada con recelo. Teresa, dijo Sor Isabel con voz autoritaria, la Madre Superiora desea verte. Ahora. El corazón de Teresa dio un vuelco. ¿Acaso estaba en problemas? ¿Habría hecho algo mal? Con piernas temblorosas, se levantó y siguió a Sor Isabel por los pasillos del convento. El despacho de la Madre Superiora era una habitación austera pero imponente. Los estantes llenos de libros antiguos y los retratos de santas en las paredes creaban una atmósfera de sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Al entrar, Teresa se sorprendió al encontrar no solo a la Madre Superiora, sino también al Padre Antonio y a varios miembros del consejo del convento. La tensión en el aire era palpable. La Madre Superiora, una mujer de rostro severo pero ojos compasivos, habló primero. Teresa, hemos oído rumores preocupantes.
Se dice que has recibido visiones y que el Padre Antonio te ha proclamado como elegida por Dios. ¿Qué tienes que decir al respecto? Teresa sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Miró al Padre Antonio, buscando apoyo, y él asintió levemente, dándole ánimo. Madre, comenzó Teresa, su voz apenas un susurro, no he recibido visiones. El Padre Antonio me habló de una revelación que él tuvo sobre mí. Pero le aseguro que no busco gloria ni atención. Solo deseo servir a Dios con todo mi corazón. La sala se llenó de murmullos. Sor Isabel, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con voz cargada de escepticismo. ¿Y cómo sabemos que esto no es una manifestación de orgullo o, peor aún, de engaño demoníaco? Teresa sintió que su corazón se encogía ante esas palabras. ¿Podría ser cierto? ¿Estaba siendo engañada por fuerzas oscuras? El Padre Antonio se puso de pie, su voz firme cortando a través de la tensión. La fe de Teresa es pura. He observado su devoción y su humildad durante años. Creo firmemente que Dios tiene un propósito especial para ella. La Madre Superiora levantó una mano, silenciando la sala. Teresa, dijo con gravedad, esto es un asunto serio. Pasarás los próximos días en aislamiento y oración. Que Dios te guíe y nos revele la verdad. Mientras Teresa era escoltada a una celda de aislamiento, sentía que su mundo se desmoronaba. Las paredes de piedra parecían cerrarse a su alrededor, y el peso de la incertidumbre amenazaba con aplastarla. En la soledad de su celda, Teresa se enfrentó a sus miedos más profundos. Las horas se fundían en una bruma de oración y reflexión, interrumpida solo por las visitas silenciosas de una hermana que le traía comida y agua. ¿Y si todo esto es un error?, se preguntaba en voz alta, su voz quebrándose en el silencio. ¿Y si he malinterpretado la voluntad de Dios? Las sombras en la celda parecían crecer, tomando formas amenazantes. Teresa cerraba los ojos con fuerza, pero las imágenes persistían, rostros burlones, dedos acusadores, el fuego del infierno. No, murmuraba, aferrándose a su rosario como si fuera un salvavidas. No cederé ante el miedo. Dios está conmigo, incluso en la oscuridad. En ese momento de desesperación, Teresa recordó las palabras de su madre, fallecida hace años, hija mía, cuando la noche sea más oscura, es cuando las estrellas brillan más. Con un esfuerzo sobrehumano, Teresa se arrastró hacia la pequeña ventana de su celda. Alzando la vista al cielo nocturno, vio una estrella solitaria brillando con intensidad. Señor, oró con fervor renovado, si este es tu plan para mí, dame una señal. Muéstrame el camino a seguir. No me dejes sola en esta oscuridad. Mientras oraba, una paz inesperada comenzó a inundar su ser. Las sombras retrocedieron, y Teresa sintió una presencia cálida y reconfortante a su alrededor. Era como si un manto de luz la envolviera, protegiéndola de sus propios miedos y dudas. De repente, un aroma dulce y misterioso llenó la celda. Teresa inhaló profundamente, reconociendo el perfume de rosas, aunque no había flores a la vista. Era un aroma celestial, que parecía provenir de otro mundo. Gracias, Señor, susurró, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Entiendo ahora. No estoy sola en esta prueba. Tú estás conmigo, guiándome en cada paso. Los días de aislamiento se convirtieron en una experiencia transformadora para Teresa. En la soledad de su celda, experimentó visiones de belleza indescriptible. Vio jardines celestiales, ríos de luz pura, y sintió el amor infinito de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Estas visiones, lejos de inflarla de orgullo, la llenaron de una humildad profunda. Teresa comprendió que estos dones no eran para su propia gloria, sino para servir mejor a Dios y a sus hermanas. Cuando finalmente llegó el momento de salir de su aislamiento, Teresa emergió transformada. Su rostro irradiaba una luz interior que no pasó desapercibida para nadie en el convento. Sor Catalina fue la primera en recibirla. Teresa, dijo la monja mayor con una sonrisa cálida, es hora. La Madre Superiora te espera.
Mientras caminaban juntas hacia el despacho de la Madre Superiora, Teresa notó que las miradas de las otras monjas habían cambiado. Ya no había recelo o curiosidad en sus ojos, sino respeto y algo que se asemejaba a la reverencia. Al entrar en el despacho, Teresa encontró a la Madre Superiora, al Padre Antonio y, para su sorpresa, a Sor Isabel. La tensión en la habitación era palpable, pero Teresa se sentía en paz, lista para enfrentar lo que fuera. La Madre Superiora habló primero, su voz suave pero firme. Teresa, hemos orado y reflexionado mucho sobre tu situación. ¿Qué tienes que decirnos después de tu tiempo de aislamiento? Teresa respiró profundamente, sintiendo una calma interior que no había experimentado antes. Madre, comenzó, en la oscuridad de mi celda, enfrenté mis miedos y mis dudas. Pero también sentí la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. No busco gloria ni reconocimiento. Solo deseo servir a Dios y a mis hermanas con humildad y amor. El Padre Antonio asintió con aprobación, pero fue la reacción de Sor Isabel la que sorprendió a todos. Yo, debo confesar algo, dijo Sor Isabel, su voz temblando ligeramente. Anoche, mientras pasaba frente a la celda de Teresa, sentí un aroma a rosas tan fuerte que me detuvo en seco. No había flores cerca, y sin embargo, era innegable. Creo que fui testigo de un milagro. La habitación quedó en silencio, todos procesando esta revelación inesperada. La Madre Superiora se levantó, su rostro suavizándose. Teresa, creemos que Dios tiene un propósito especial para ti. Pero con este don viene una gran responsabilidad. Deberás continuar tu formación espiritual bajo la guía del Padre Antonio y Sor Catalina. Teresa inclinó la cabeza con humildad. Gracias, Madre. Haré todo lo posible por ser digna de esta confianza. Mientras salía del despacho, Teresa se encontró con Sor María, quien la abrazó con fuerza. Teresa. Estábamos tan preocupadas. ¿Estás bien? Teresa sonrió, sintiendo una nueva fuerza en su interior. Estoy más que bien, María. Siento que estoy empezando a entender mi verdadero camino. Mientras caminaban juntas hacia la capilla, Teresa notó que las miradas de las otras monjas habían cambiado. Había respeto en sus ojos, pero también expectativa. Teresa sabía que su viaje espiritual apenas estaba comenzando, y que los desafíos que enfrentaría serían aún mayores. Que Dios me dé la fuerza para lo que viene, pensó mientras se arrodillaba frente al altar, lista para sumergirse en una oración más profunda que nunca. El sol se ponía sobre el convento de la Encarnación, bañando los muros de piedra con un resplandor dorado. Teresa, con el corazón lleno de gratitud y determinación, se preparaba para el próximo capítulo de su vida, sin saber que su viaje espiritual apenas comenzaba y que las pruebas más difíciles aún estaban por venir. El amanecer encontró a Teresa en la huerta del convento, sus manos ocupadas en la tierra mientras su mente divagaba. El rocío de la mañana brillaba como diamantes sobre las hojas de las plantas, y el aire fresco llevaba consigo el aroma de hierbas y flores recién abiertas. Las palabras del Padre Antonio y la experiencia de su aislamiento resonaban aún en su cabeza, mezclándose con sus propias dudas y temores. Teresa se sentía como una hoja atrapada en un remolino, sin saber hacia dónde la llevaría la corriente de su destino. Sor María, una joven novicia y amiga cercana de Teresa, se acercó con una cesta de hierbas frescas. Su rostro redondo y sonriente era un bálsamo para el alma inquieta de Teresa. Teresa, dijo Sor María con preocupación, te ves pálida. ¿Estás bien? Has estado muy callada desde que saliste del aislamiento. Teresa levantó la vista, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy bien, María. Solo, pensativa. Hay tanto que procesar, tantas preguntas sin respuesta. Sor María se sentó junto a ella, el aroma de las hierbas mezclándose con la tierra húmeda. Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Todas estamos aquí para apoyarte. Antes de que Teresa pudiera responder, una sombra cayó sobre ellas. Sor Isabel, con su figura imponente y su mirada severa, se alzaba ante las dos jóvenes novicias. Teresa,
dijo con voz fría, la Madre Superiora desea verte. Ahora. El corazón de Teresa dio un vuelco. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿O era esto parte de la prueba que Dios le había impuesto? Mientras seguía a Sor Isabel por los pasillos del convento, Teresa no podía evitar sentir que cada paso la acercaba más a un destino incierto. Las paredes de piedra parecían cerrarse a su alrededor, y el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra sus oídos. Al entrar en el despacho de la Madre Superiora, Teresa se encontró no solo con ella, sino también con el padre Antonio y varios miembros del consejo del convento. La tensión en el aire era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. La Madre Superiora, una mujer de rostro severo pero ojos compasivos, habló primero. Su voz, normalmente firme, tenía un tono de preocupación que hizo que Teresa se estremeciera. Teresa, hemos oído rumores preocupantes. Se dice que has recibido visiones y que el Padre Antonio te ha proclamado como elegida por Dios. Algunas hermanas incluso hablan de milagros y aromas celestiales. ¿Qué tienes que decir al respecto? Teresa sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Miró al Padre Antonio, buscando apoyo, y él asintió levemente, dándole ánimo. Con un profundo suspiro, Teresa reunió todo su coraje para hablar. Madre, comenzó, su voz apenas un susurro, no he recibido visiones como tal. El Padre Antonio me habló de una revelación que él tuvo sobre mí. Durante mi tiempo de aislamiento, sentí la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Pero le aseguro que no busco gloria ni atención. Solo deseo servir a Dios con todo mi corazón y seguir su voluntad, sea cual sea. La sala se llenó de murmullos. Algunos rostros mostraban compasión, otros escepticismo. Sor Isabel, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Y cómo sabemos que esto no es una manifestación de orgullo o, peor aún, de engaño demoníaco?, preguntó, su voz cargada de desconfianza. Hemos visto antes cómo almas débiles caen en la trampa de la vanidad espiritual. Teresa sintió que su corazón se encogía ante esas palabras. La duda, esa serpiente venenosa, comenzó a enroscarse en su mente. ¿Y si Sor Isabel tenía razón? ¿Y si todo esto era una elaborada ilusión, un truco de su propia mente ansiosa por destacar? El Padre Antonio, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie. Su voz, firme y cargada de convicción, cortó a través de la tensión como un rayo de luz en la oscuridad. La fe de Teresa es pura, declaró. He observado su devoción y su humildad durante años. No hay en ella ni un ápice de vanidad o deseo de gloria personal. Creo firmemente que Dios tiene un propósito especial para ella, y que estas experiencias son solo el comienzo de un viaje espiritual profundo. La Madre Superiora escuchó atentamente, su rostro una máscara de concentración. Después de lo que pareció una eternidad, levantó una mano, silenciando la sala. Teresa, dijo con gravedad, esto es un asunto serio que requiere discernimiento y oración. Pasarás los próximos días en una prueba especial. Cada mañana, después de maitines, te presentarás ante el consejo. Compartirás tus oraciones, tus pensamientos, tus experiencias. Serás interrogada y probada. Que Dios te guíe y nos revele la verdad. Teresa sintió un peso enorme sobre sus hombros. Sabía que esta prueba sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. No solo tendría que luchar contra sus propias dudas, sino también contra el escrutinio y el escepticismo de aquellos que la rodeaban. Sí, madre, respondió con voz temblorosa. Que se haga la voluntad de Dios. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Teresa. Cada mañana, se presentaba ante el consejo, su cuerpo cansado por las noches de vigilia y oración, su mente agotada por el constante autoexamen. Las preguntas eran incisivas, a veces crueles. Sor Isabel parecía particularmente decidida a encontrar fallas en el testimonio de Teresa. ¿Cómo puedes estar segura de que estas experiencias vienen de Dios y no del demonio?, preguntaba una y otra vez.
¿No temes que todo esto sea un engaño de tu propia mente? Teresa luchaba por encontrar las palabras adecuadas, por expresar lo inexpresable. ¿Cómo describir la sensación de ser envuelta en un amor infinito? ¿Cómo explicar la paz que superaba todo entendimiento? No puedo estar segura de nada, respondía con humildad. Solo sé que cuando me entrego completamente a Dios en oración, siento una paz y un amor que no pueden venir de mí misma. Si esto es un engaño, entonces que Dios me ilumine y me guíe hacia la verdad. A medida que pasaban los días, Teresa se encontró sorprendentemente fortalecida por la prueba. Cada pregunta, cada duda planteada, la obligaba a profundizar en su fe, a examinar cada rincón de su alma. Una noche, agotada después de un día particularmente difícil, Teresa se arrodilló en su celda. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras oraba. Señor, susurró, si este es tu plan para mí, dame la fuerza para seguir adelante. Y si estoy equivocada, si todo esto es un error, te suplico que me lo muestres. No quiero nada más que hacer tu voluntad. En ese momento de vulnerabilidad total, Teresa sintió una presencia cálida envolviéndola. No era una visión o una voz audible, sino una certeza profunda que inundó su ser. Supo, con una claridad que iba más allá de las palabras, que Dios estaba con ella, que la sostenía en sus manos. Al día siguiente, cuando se presentó ante el consejo, había un cambio visible en Teresa. Su rostro irradiaba una paz y una serenidad que no habían visto antes. Incluso Sor Isabel pareció desconcertada por la transformación. Teresa, comenzó la Madre Superiora, has pasado por una prueba difícil. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Teresa respiró profundamente antes de responder. Su voz, aunque suave, estaba llena de una convicción inquebrantable. He aprendido, Madre, que el camino de la fe no es fácil ni claro. He enfrentado mis propias dudas y temores, y he salido fortalecida. No pretendo tener todas las respuestas, ni ser mejor que nadie. Solo sé que Dios me llama a servirle con todo mi ser, y estoy dispuesta a seguir ese llamado, sea cual sea el costo. Un silencio reverente cayó sobre la sala. Incluso Sor Isabel parecía conmovida por la sinceridad de Teresa. El padre Antonio se puso de pie, una sonrisa de orgullo paternal en su rostro. Creo que hemos sido testigos de un verdadero crecimiento espiritual. Teresa ha demostrado humildad, fortaleza y una fe inquebrantable. Propongo que se le permita continuar su camino espiritual bajo nuestra guía y supervisión. La Madre Superiora asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Teresa, has pasado esta prueba con gracia y dignidad. Que Dios te guíe en el camino que tiene preparado para ti. Mientras Teresa salía de la sala, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría más pruebas y desafíos. Pero ahora tenía una certeza interior, una confianza en la presencia constante de Dios en su vida. Sor María la esperaba afuera, sus ojos llenos de preocupación y esperanza. ¿Cómo fue?, preguntó ansiosa. Teresa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Dios es bueno, María. Y su amor nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Mientras caminaban juntas hacia la capilla, Teresa se sentía renovada y lista para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. Su prueba de fe había sido dura, pero la había fortalecido de maneras que nunca habría imaginado. El sol se ponía sobre el convento de la Encarnación, bañando los muros de piedra con un resplandor dorado. Y en el corazón de Teresa, una llama de amor divino ardía con más fuerza que nunca, iluminando el camino hacia un destino que solo Dios conocía. La celda de aislamiento era pequeña y austera, con solo una ventana estrecha que dejaba entrar un rayo de luz mortecina. Teresa se sentaba en el suelo frío, su espalda apoyada contra la pared de piedra rugosa. Los días se fundían en una bruma de oración y reflexión, interrumpidos únicamente por las visitas silenciosas de una hermana que le traía comida y agua. En la soledad opresiva de su confinamiento, los pensamientos de Teresa se volvieron tumultuosos, como un mar embravecido.
Dudas que nunca antes había enfrentado surgían desde las profundidades de su ser, amenazando con ahogar su fe. ¿Y si todo esto es un error?, se preguntaba en voz alta, su voz quebrándose en el silencio sepulcral de la celda. ¿Y si he malinterpretado la voluntad de Dios? ¿Acaso no soy más que una tonta llena de orgullo? Las sombras en la celda parecían crecer y retorcerse, tomando formas amenazantes en los rincones de su visión. Teresa cerraba los ojos con fuerza, pero las imágenes persistían, rostros burlones de demonios, dedos acusadores, el fuego del infierno lamiendo sus pies. No, murmuraba, aferrándose a su rosario como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. No cederé ante el miedo. Dios está conmigo, incluso en la oscuridad más profunda. Pero las dudas persistían, susurrando en su oído como serpientes venenosas. ¿Y si Sor Isabel tenía razón? ¿Y si todo esto era una manifestación de vanidad espiritual? ¿Acaso no era presuntuoso pensar que Dios la había elegido para algo especial? Las horas se arrastraban con una lentitud agonizante. Teresa alternaba entre periodos de oración intensa y momentos de desesperación abrumadora. Su cuerpo, debilitado por el ayuno y la falta de sueño, temblaba constantemente. Una noche, cuando la oscuridad parecía más densa que nunca, Teresa sintió que algo en su interior se quebraba. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se desbordaron, corriendo libremente por sus mejillas demacradas. Señor, sollozó, su voz apenas un susurro ronco, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso todo esto ha sido en vano? En ese momento de vulnerabilidad total, cuando Teresa sentía que había tocado fondo, un recuerdo surgió en su mente. Era la voz de su madre, fallecida hace años, una voz que no había recordado en mucho tiempo. Hija mía, decía la voz con dulzura, cuando la noche sea más oscura, es cuando las estrellas brillan más. Esas palabras, un eco del pasado, resonaron en el corazón de Teresa con una fuerza inesperada. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia la pequeña ventana de su celda. Alzando la vista al cielo nocturno, vio una estrella solitaria brillando con intensidad a través de la abertura estrecha. Señor, oró con fervor renovado, si este es tu plan para mí, dame una señal. Muéstrame el camino a seguir. No me dejes sola en esta oscuridad. Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Una paz inesperada, suave como el roce de una pluma, comenzó a inundar su ser. Las sombras que la habían atormentado retrocedieron, y Teresa sintió una presencia cálida y reconfortante a su alrededor. Era como si un manto de luz la envolviera, protegiéndola de sus propios miedos y dudas. De repente, un aroma dulce y misterioso llenó la celda. Teresa inhaló profundamente, reconociendo el perfume inconfundible de rosas, aunque no había flores a la vista. Era un aroma celestial, que parecía provenir de otro mundo. Gracias, Señor, susurró, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Entiendo ahora. No estoy sola en esta prueba. Tú estás conmigo, guiándome en cada paso, incluso cuando no puedo sentirte. A medida que pasaban los días, Teresa comenzó a experimentar cambios profundos en su interior. Las horas de soledad, que al principio habían sido una tortura, se convirtieron en momentos preciosos de comunión con lo divino. En el silencio de su celda, Teresa aprendió a escuchar la voz suave y quieta de Dios, una voz que antes había sido ahogada por el ruido del mundo. Sus oraciones, que antes habían sido súplicas desesperadas, se transformaron en conversaciones íntimas con el Creador. Teresa comenzó a experimentar visiones de una belleza indescriptible, jardines celestiales llenos de flores que nunca se marchitaban, ríos de luz pura que fluían desde el trono de Dios, y un amor tan inmenso que parecía abarcar todo el universo. Pero estas experiencias, lejos de inflarla de orgullo, la llenaron de una humildad profunda. Teresa comprendió que estos dones no eran para su propia gloria, sino para servir mejor a Dios y a sus hermanas. Cada visión, cada momento de éxtasis, venía acompañado de una responsabilidad abrumadora. Una mañana, mientras Teresa meditaba sobre un pasaje de las Escrituras, sintió una presencia poderosa en su celda.
Alzó la vista y vio una figura luminosa ante ella. Era un ángel, bello y terrible a la vez, con una flecha dorada en su mano. Teresa, dijo el ángel con una voz que resonaba en todo su ser, el amor de Dios te ha elegido. Con un movimiento rápido, el ángel hundió la flecha en el corazón de Teresa. Un dolor intenso la atravesó, seguido inmediatamente por una oleada de éxtasis indescriptible. Teresa sintió que su alma se elevaba, separándose de su cuerpo terrenal. En ese estado de unión mística, Teresa experimentó el amor de Dios de una manera que desafiaba toda comprensión humana. Era un amor que consumía y transformaba, que purificaba y elevaba. Teresa supo, con una certeza que iba más allá de las palabras, que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando finalmente regresó a la conciencia normal, Teresa se encontró tendida en el suelo de su celda, jadeando y temblando. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu ardía con un fuego nuevo. Señor, susurró, su voz quebrada por la emoción, haz de mí lo que quieras. Soy tuya, completamente tuya. Los días que siguieron fueron una mezcla de pruebas físicas y revelaciones espirituales. Teresa alternaba entre momentos de debilidad extrema, donde apenas podía moverse, y periodos de energía sobrenatural, donde sentía que podía mover montañas con su fe. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de su celda se abrió. Sor Catalina entró, sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de Teresa. Teresa, llamó suavemente, ¿puedes oírme? Teresa abrió los ojos lentamente, una sonrisa débil pero radiante iluminando su rostro demacrado. Sí, hermana, respondió con voz ronca. Estoy lista. Sor Catalina ayudó a Teresa a ponerse de pie, sorprendida por la luz que parecía emanar de la joven novicia. La Madre Superiora te espera, dijo, guiando a Teresa fuera de la celda. Mientras caminaban por los pasillos del convento, Teresa notó que las miradas de las otras monjas habían cambiado. Ya no había recelo o curiosidad en sus ojos, sino un respeto reverente, como si intuyeran que algo extraordinario había ocurrido. Al entrar en el despacho de la Madre Superiora, Teresa se encontró con un grupo solemne, la Madre, el Padre Antonio, Sor Isabel y otros miembros del consejo. Todos guardaron silencio, observando a Teresa con una mezcla de asombro y expectación. La Madre Superiora habló primero, su voz suave pero firme. Teresa, has pasado por una prueba que pocos han experimentado. ¿Qué tienes que decirnos? Teresa respiró profundamente, sintiendo la presencia de Dios a su alrededor. Cuando habló, su voz estaba llena de una autoridad tranquila que sorprendió a todos los presentes. He visto la gloria de Dios, comenzó, y he sentido su amor de una manera que no puedo describir con palabras. Pero también he enfrentado mis propios demonios, mis dudas y mis miedos. He aprendido que el camino de la fe no es fácil, pero es hermoso más allá de toda comprensión. El silencio que siguió a sus palabras era casi tangible. Incluso Sor Isabel, que siempre había sido escéptica, parecía conmovida. El Padre Antonio se puso de pie, lágrimas brillando en sus ojos. Creo, dijo con voz emocionada, que hemos sido testigos de un milagro. Teresa ha sido tocada por la gracia de Dios de una manera extraordinaria. La Madre Superiora asintió lentamente. Teresa, dijo, tu camino será difícil. Llevarás una gran responsabilidad. Pero creo que Dios te ha elegido para una misión especial. ¿Estás dispuesta a seguir este camino, sin importar a dónde te lleve? Teresa se arrodilló, inclinando la cabeza en señal de sumisión. Que se haga la voluntad de Dios, respondió con voz clara. Estoy lista para servir, con todo mi corazón y toda mi alma. Mientras salía del despacho, Teresa sintió que un capítulo de su vida se cerraba y otro, más desafiante y maravilloso, comenzaba a abrirse ante ella. La oscuridad del alma había sido intensa, pero la luz que había encontrado en ella era más brillante que 1000 soles. El convento nunca volvería a ser el mismo, y Teresa sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Con cada paso que daba, sentía la presencia de Dios guiándola hacia un destino que solo él conocía.
El amanecer llegó al convento de la Encarnación con una suavidad casi imperceptible. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los vitrales de la capilla, creando un caleidoscopio de colores que danzaban sobre el suelo de piedra. Teresa, que había pasado la noche en vigilia, observaba este espectáculo con ojos cansados pero maravillados. Su cuerpo, aún débil por las pruebas que había enfrentado, temblaba ligeramente en el aire fresco de la mañana. Sin embargo, su espíritu ardía con una intensidad que nunca antes había experimentado. Las palabras del Padre Antonio y de la Madre Superiora resonaban aún en su mente, mezclándose con las visiones y revelaciones que había recibido durante su aislamiento. «Señor», susurró Teresa, su voz apenas audible en el silencio de la capilla, «guíame en este nuevo camino. Dame la fuerza para cumplir con la misión que me has encomendado». El sonido de pasos suaves interrumpió su oración. Teresa se giró para ver a Sor Catalina, su mentora y amiga, acercándose con una expresión de preocupación y afecto en su rostro arrugado. «Teresa, mi niña», dijo Sor Catalina con voz cálida, «¿cómo te sientes? Has pasado por tanto en tan poco tiempo». Teresa intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Estoy transformada, Sor Catalina. Siento como si hubiera muerto y renacido. Hay tanto que no entiendo, tanto que me asusta y me maravilla al mismo tiempo». Sor Catalina asintió comprensivamente, tomando las manos de Teresa entre las suyas. «El camino que Dios ha elegido para ti no será fácil, Teresa. Pero recuerda siempre que no estás sola. Todas estamos aquí para apoyarte y guiarte». Antes de que Teresa pudiera responder, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Sor Isabel entró, su figura imponente proyectando una sombra larga en el suelo iluminado por el sol. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, mostraban una mezcla de emociones que Teresa no pudo descifrar. «Teresa», dijo Sor Isabel, su voz tensa, «la Madre Superiora desea verte». «Ahora». El corazón de Teresa dio un vuelco. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿O era esto parte de la nueva fase de su vida espiritual? Con piernas temblorosas, Teresa siguió a Sor Isabel por los pasillos del convento. El silencio entre ellas era pesado, cargado de preguntas no formuladas y tensiones no resueltas. Teresa podía sentir la mirada de las otras monjas siguiéndola, algunas con curiosidad, otras con reverencia, y algunas, notó con un escalofrío, con miedo. Al llegar al despacho de la Madre Superiora, Teresa se sorprendió al encontrar no solo a la Madre, sino también al Padre Antonio y a varios miembros del consejo del convento. La atmósfera en la habitación era solemne, casi opresiva. La Madre Superiora, una mujer de rostro severo pero ojos compasivos, habló primero. «Teresa», comenzó, su voz cargada de gravedad, «lo que has experimentado, lo que has visto y sentido, va más allá de lo que muchas de nosotras podemos comprender. El Padre Antonio cree, y yo estoy de acuerdo, que has sido tocada por la gracia de Dios de una manera extraordinaria». Teresa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era esto una bendición o una condena? El Padre Antonio dio un paso adelante, su rostro iluminado por una sonrisa gentil. «Teresa, hija mía», dijo con voz cálida, «creemos que Dios te ha elegido para una misión especial. Tus visiones, tus experiencias místicas, son un don precioso. Pero con este don viene una gran responsabilidad». Sor Isabel, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló con voz tensa. «¿Y si esto es un error? ¿Y si estas visiones son obra del demonio? Hemos visto antes cómo almas incautas son engañadas por falsas revelaciones». Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Teresa sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo podía convencerlos de la verdad de sus experiencias cuando ella misma apenas podía comprenderlas? «Yo», comenzó Teresa, su voz temblando ligeramente, «no puedo explicar completamente lo que he experimentado. Pero sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que he visto y sentido viene de Dios. No busco gloria para mí misma. Solo quiero servir a Dios y a mis hermanas con todo mi corazón.
La Madre Superiora asintió lentamente, sus ojos fijos en Teresa. Te creemos, Teresa. Pero el camino que tienes por delante no será fácil. Habrá quienes duden de ti, quienes te acusen de herejía o de engaño. Debes estar preparada para enfrentar estas pruebas con humildad y fortaleza. Sí, madre, respondió Teresa, sintiendo una calma inesperada apoderarse de ella. Estoy lista para lo que sea que Dios tenga preparado para mí. El padre Antonio sonrió, sus ojos brillando con orgullo paternal. Teresa, a partir de hoy, comenzarás un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Trabajarás conmigo y con Sor Catalina para desarrollar y comprender tus dones. Escribirás sobre tus experiencias, para que otros puedan beneficiarse de la sabiduría que Dios te ha otorgado. Teresa sintió una mezcla de emoción y temor ante esta perspectiva. ¿Cómo podría ella, una simple novicia, escribir sobre cosas tan profundas y misteriosas? Como si leyera sus pensamientos, Sor Catalina se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. No temas, Teresa. Dios te dará las palabras. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que su luz brille a través de ti. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad para Teresa. Pasaba horas en oración y meditación, tratando de comprender y procesar las visiones que seguían llegando. Otras horas las dedicaba a escribir, luchando por encontrar las palabras adecuadas para describir lo indescriptible. El padre Antonio la guiaba en sus estudios teológicos, ayudándola a contextualizar sus experiencias dentro de la tradición de la Iglesia. Sor Catalina, por su parte, se convirtió en su confidente y apoyo emocional, ayudándola a navegar por las aguas turbulentas de su nueva realidad. Pero no todo era fácil. Teresa pronto descubrió que su nuevo estatus en el convento traía consigo desafíos inesperados. Algunas hermanas la miraban con reverencia, casi con adoración, lo cual la hacía sentir incómoda y temerosa de caer en el orgullo. Otras, lideradas por Sor Isabel, mantenían una actitud de escepticismo y sospecha. Una tarde, mientras Teresa caminaba por el claustro, sumida en sus pensamientos, se encontró cara a cara con Sor Isabel. Teresa, dijo la monja mayor, su voz cargada de emoción, debo hablar contigo. Teresa sintió que su corazón se aceleraba, pero asintió con calma. Por supuesto, hermana. ¿Qué puedo hacer por ti? Sor Isabel pareció luchar consigo misma por un momento antes de hablar. He sido injusta contigo, admitió finalmente. Mi escepticismo, mi dureza, venían de mi propio miedo y mi propia falta de fe. Pero he visto el cambio en ti, la luz que brilla a través de tus ojos. Y anoche tuve un sueño. Teresa escuchó con asombro mientras Sor Isabel describía una visión de belleza celestial, similar a las que ella misma había experimentado. No sé qué significa todo esto, concluyó Sor Isabel, lágrimas brillando en sus ojos. Pero sé que Dios está obrando a través de ti, Teresa. Perdóname por haber dudado. Teresa, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a la monja mayor. No hay nada que perdonar, hermana. Todos somos peregrinos en este camino, aprendiendo y creciendo juntos. Este momento de reconciliación marcó un punto de inflexión en la vida de Teresa y en la atmósfera del convento. Poco a poco, incluso las más escépticas comenzaron a abrirse a la posibilidad de que algo verdaderamente extraordinario estaba sucediendo entre ellas. Teresa continuó escribiendo y compartiendo sus experiencias. Sus palabras, llenas de una sabiduría y una pasión que parecían venir de otro mundo, comenzaron a extenderse más allá de los muros del convento. Pronto, personas de todos los rincones de España, e incluso de otros países, comenzaron a buscar sus escritos y sus consejos. Pero con la fama llegaron nuevos desafíos. La Inquisición, siempre vigilante ante cualquier signo de herejía, comenzó a interesarse por los escritos de Teresa. El padre Antonio y la Madre Superiora tuvieron que usar toda su influencia y sabiduría para protegerla de acusaciones potencialmente peligrosas. A través de todo esto, Teresa se mantuvo centrada en su misión. Cada mañana, antes del amanecer, se arrodillaba en su celda y renovaba su compromiso con Dios. Señor, oraba,
que todo lo que hago, todo lo que digo y escribo, sea para tu gloria. Usa mi vida como un instrumento de tu amor. Y si debo sufrir por tu causa, dame la fuerza para hacerlo con alegría y gratitud. A medida que pasaban los años, Teresa se convirtió en una figura de renombre en el mundo espiritual. Sus escritos, llenos de una profundidad y una belleza que tocaban los corazones de todos los que los leían, se convirtieron en clásicos de la literatura mística. Pero para Teresa, lo más importante no era la fama o el reconocimiento. Era la transformación que veía en las vidas de las personas que la rodeaban. Monjas que una vez habían sido escépticas ahora brillaban con una nueva luz espiritual. Personas que habían llegado al convento buscando consejos se iban transformadas, con un nuevo sentido de propósito y conexión con lo divino. Y así, paso a paso, día a día, Teresa avanzaba por el camino de la redención. No solo para sí misma, sino para todos aquellos cuyas vidas tocaba con su amor, su sabiduría y su inquebrantable fe en el poder transformador del amor de Dios. La capilla del convento de la Encarnación estaba sumida en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de las velas y los últimos rayos del sol poniente que se filtraban a través de los vitrales. El aire estaba cargado con el aroma dulce del incienso y la cera derretida, creando una atmósfera de reverencia y misterio. Teresa estaba arrodillada frente al altar, su figura esbelta envuelta en el hábito negro de las carmelitas. Sus ojos, cerrados en profunda concentración, no revelaban el torbellino de emociones que agitaba su interior. Las horas habían pasado sin que ella lo notara, su mente y su corazón completamente enfocados en su conexión con lo divino. El silencio de la capilla era casi tangible, roto solo por el ocasional crujido de una vela o el susurro del viento contra las ventanas. Teresa había estado orando intensamente, buscando guía y fortaleza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sus escritos estaban atrayendo cada vez más atención, no solo de aquellos que buscaban iluminación espiritual, sino también de quienes veían con sospecha cualquier desviación de la ortodoxia establecida. De repente, sin previo aviso, una luz cegadora inundó la capilla. Era tan intensa que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. Teresa abrió los ojos, sobresaltada, y se encontró rodeada por un resplandor que desafiaba toda descripción. En medio de esa luz sobrenatural, Teresa vio una figura que se acercaba. Era un ángel, de una belleza tan sublime que casi dolía mirarlo. Su rostro resplandecía con una luz propia, y sus alas, desplegadas en toda su magnificencia, parecían abarcar toda la capilla. Teresa, dijo el ángel con una voz que resonaba no solo en sus oídos, sino en todo su ser, el amor de Dios te ha elegido. Antes de que Teresa pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, el ángel levantó una mano. En ella sostenía una flecha dorada, cuya punta brillaba con un fuego celestial. Con un movimiento rápido y preciso, el ángel hundió la flecha en el corazón de Teresa. Un dolor intenso, más agudo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, la atravesó. Pero casi instantáneamente, ese dolor fue reemplazado por una oleada de éxtasis indescriptible. Teresa sintió que su alma se elevaba, separándose de su cuerpo terrenal. Era como si todas las ataduras que la unían al mundo físico se hubieran disuelto, dejándola libre para ascender a reinos de existencia que nunca había imaginado. En ese estado de unión mística, Teresa experimentó visiones de una belleza y una profundidad que desafiaban toda comprensión humana. Vio jardines paradisíacos, donde cada flor irradiaba luz propia y el aire mismo parecía estar vivo con amor divino. Contempló ríos de luz pura que fluían desde un trono celestial, llevando vida y renovación a todo lo que tocaban. Pero más allá de estas maravillas visuales, Teresa sintió la presencia abrumadora del amor de Dios. Era un amor tan vasto, tan incondicional, que parecía abarcar todo el universo y más allá. En ese momento de comunión perfecta, Teresa comprendió verdades que iban más allá de las palabras, misterios que ningún teólogo había logrado desentrañar. Lágrimas de alegría corrían por sus mejillas mientras experimentaba esta unión mística con lo divino. Teresa supo, con una certeza que iba más allá de la fe, que todo en su vida la había preparado para este momento. Cada prueba, cada duda, cada momento de oscuridad,
había sido un paso necesario en el camino hacia esta revelación. Mientras Teresa flotaba en este estado de éxtasis, ajena al mundo físico que la rodeaba, Sor María entró en la capilla. La joven novicia, que había venido a buscar a Teresa para la cena, quedó paralizada ante la escena que encontró. Teresa estaba levitando a unos centímetros del suelo, rodeada de un halo de luz sobrenatural. Su rostro, normalmente sereno, estaba transfigurado por una expresión de gozo absoluto. Era una visión que desafiaba toda lógica, una manifestación tangible de lo divino en el mundo terrenal. «¡Ayuda!», gritó Sor María, su voz resonando en los pasillos del convento. «¡Vengan rápido! Es Teresa». En cuestión de minutos, la capilla se llenó de monjas asombradas y temerosas. Algunas cayeron de rodillas, sobrecogidas por lo que estaban presenciando. Otras retrocedieron, persignándose frenéticamente, como si temieran que esto fuera obra del demonio. El padre Antonio y la madre superiora llegaron corriendo, sus rostros una mezcla de asombro y preocupación. Se detuvieron en seco al ver a Teresa suspendida en el aire, envuelta en luz celestial. «Es un milagro», susurró alguien entre la multitud. «O una obra del demonio», murmuró otra voz, cargada de miedo y sospecha. El padre Antonio, recuperándose de su asombro inicial, se acercó a Teresa con cautela. «Teresa», llamó suavemente, «¿puedes oírme?». Lentamente, como si estuviera regresando de un viaje a otro mundo, Teresa comenzó a descender. Sus pies tocaron el suelo con suavidad, y sus ojos se abrieron, aún llenos de una luz interior que parecía venir de otro reino. «Padre», dijo con voz temblorosa, apenas más fuerte que un susurro, «he visto, he sentido». Antes de que pudiera terminar, Teresa se desplomó, agotada por la intensidad de la experiencia. El padre Antonio la atrapó antes de que cayera al suelo, sorprendido por lo ligera que se sentía en sus brazos. La madre superiora, recuperando el control de la situación, comenzó a dar órdenes. «Lleven a Teresa a la enfermería», ordenó con voz firme. «Padre Antonio, necesitamos hablar urgentemente». Mientras llevaban a Teresa fuera de la capilla, los murmullos se extendieron como fuego por el convento. Algunas monjas hablaban de milagro, otras de herejía. La división que había estado latente durante meses ahora salía a la superficie con fuerza renovada. Sor Isabel, que había presenciado todo desde un rincón de la capilla, se quedó en silencio, su rostro una máscara de conflicto interno. Por un lado, su escepticismo natural la hacía dudar de lo que había visto. Por otro, no podía negar la transformación que había observado en Teresa en los últimos meses, ni la autenticidad de su devoción. En la enfermería, Sor Catalina cuidaba de Teresa, limpiando el sudor de su frente y susurrando oraciones. «Oh, Teresa», murmuraba, «¿qué camino te ha preparado el Señor? ¿Cómo podemos nosotras, simples mortales, comprender los misterios que has visto?». Fuera, en los pasillos del convento, la noticia se extendía como un incendio incontrolable. Pronto, no solo las monjas, sino también los habitantes del pueblo cercano, hablaban del milagro en el convento de la Encarnación. Algunos lo veían como una señal divina, otros como una amenaza a la ortodoxia establecida. El padre Antonio y la madre superiora se reunieron en privado, conscientes de la gravedad de la situación. «Esto va más allá de nuestras experiencias», dijo el padre Antonio, su voz cargada de preocupación. «Teresa ha sido tocada por algo divino, de eso no tengo duda. Pero temo las consecuencias. La Inquisición no verá con buenos ojos estos acontecimientos». La madre superiora asintió gravemente. «Debemos protegerla, padre. No solo de aquellos que la verán como una amenaza, sino también de aquellos que intentarán explotarla. Teresa es un alma pura, pero este don que ha recibido podría ser tanto una bendición como una maldición». Mientras los líderes del convento deliberaban, Teresa yacía en un estado de semiconciencia en la enfermería. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu ardía con una intensidad nunca antes experimentada. En su mente, las visiones celestiales se mezclaban con la realidad terrenal, creando un tapiz de comprensión que iba más allá de las palabras. Poco a poco,
A medida que pasaban las horas, Teresa comenzó a recuperar la conciencia plena. Abrió los ojos para encontrar a Sor Catalina a su lado, sosteniendo su mano con ternura maternal. «Bienvenida de vuelta, mi niña», dijo Sor Catalina con voz suave. «Nos has dado un buen susto». Teresa intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Sor Catalina le ofreció un poco de agua, ayudándola a beber lentamente. «Lo que vi», comenzó Teresa, su voz apenas un susurro, fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El amor de Dios, Sor Catalina, es tan vasto, tan profundo. ¿Cómo podemos siquiera comenzar a comprenderlo? Sor Catalina escuchó con atención mientras Teresa, con palabras entrecortadas y ojos brillantes de emoción, intentaba describir su experiencia mística. Aunque la monja mayor no podía comprender completamente lo que Teresa había vivido, podía sentir la autenticidad y la profundidad de su experiencia. «Teresa», dijo finalmente Sor Catalina, «lo que has experimentado es un don precioso. Pero también conlleva una gran responsabilidad. El mundo no siempre comprende a aquellos que han sido tocados por lo divino». Teresa asintió, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo sé», respondió. «Siento que mi vida ya no me pertenece. Soy un instrumento de Dios ahora, para bien o para mal». En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió, y el padre Antonio entró, seguido de cerca por la Madre Superiora. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y reverencia. «Teresa», comenzó el padre Antonio, «¿cómo te sientes?» «Transformada, padre», respondió Teresa con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Siento como si hubiera muerto y renacido. Todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que era importante, ha sido puesto en perspectiva». La Madre Superiora dio un paso adelante. «Teresa, lo que ha sucedido hoy, ha causado un gran revuelo en el convento y más allá. Hay quienes hablan de milagro, y otros que susurran sobre herejía y engaño demoníaco». Teresa sintió una punzada de dolor ante esas palabras. «Madre», dijo con voz firme, «lo que experimenté vino de Dios. De eso no tengo duda. Pero entiendo que otros puedan dudar o temer». El padre Antonio intercambió una mirada con la Madre Superiora antes de hablar. «Teresa, creemos en la autenticidad de tu experiencia. Pero debemos ser cautelosos. La Inquisición tiene ojos y oídos en todas partes, y no ven con buenos ojos las experiencias místicas que no pueden controlar». «¿Qué debo hacer entonces, padre?», preguntó Teresa, sintiendo el peso de su responsabilidad. «Por ahora, descansar y recuperarte», respondió la Madre Superiora. «Luego, escribirás. Pondrás en papel todo lo que has visto y experimentado. Tus escritos serán examinados por teólogos de confianza antes de que puedan ser compartidos más ampliamente». Teresa asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. La tarea de plasmar en palabras lo que había experimentado parecía abrumadora, pero también sentía un impulso irresistible de compartir la belleza y el amor que había presenciado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en el convento. Teresa, aún débil físicamente pero fortalecida espiritualmente, pasaba horas escribiendo, tratando de capturar en palabras la inefable experiencia de su visión celestial. Sus escritos, llenos de una poesía y una profundidad que sorprendían incluso a los más eruditos, pronto comenzaron a circular entre las hermanas. Muchas monjas, inspiradas por las palabras de Teresa, experimentaron un renacimiento en su propia vida espiritual. La oración y la contemplación adquirieron una nueva profundidad, y el convento parecía vibrar con una energía renovada. Sin embargo, no todos recibieron los escritos de Teresa con el mismo entusiasmo. Sor Isabel, aunque ya no abiertamente hostil, seguía manteniendo una actitud de cauta reserva. Otras monjas, temerosas de lo desconocido, evitaban a Teresa, como si temieran que su experiencia mística fuera contagiosa. Una tarde, mientras Teresa caminaba por el claustro, sumida en sus pensamientos, se encontró cara a cara con Sor Isabel. «Teresa», dijo la monja mayor, su voz cargada de una emoción que Teresa no pudo identificar, «necesito hablar contigo». Teresa asintió,
preparándose para lo que fuera que Sor Isabel tuviera que decir. He leído tus escritos, comenzó Sor Isabel. Y debo admitir que me han conmovido. Hay una verdad en tus palabras que no puedo negar, por mucho que mi mente racional quiera hacerlo. Teresa sintió que su corazón se llenaba de compasión por la lucha interna que podía ver en los ojos de Sor Isabel. Hermana, respondió suavemente, la fe a menudo nos lleva más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Lo que he experimentado, lo que he escrito, no es para mi gloria, sino para glorificar a Dios. Sor Isabel asintió lentamente, como si estuviera digiriendo las palabras de Teresa. Creo que empiezo a entender eso, dijo finalmente. Y quiero que sepas que, aunque aún tengo mis dudas, ya no me opondré a tu camino. De hecho, si me lo permites, me gustaría aprender de ti. Este momento de reconciliación marcó un punto de inflexión en la vida del convento. Poco a poco, incluso las más escépticas comenzaron a abrirse a la posibilidad de que algo verdaderamente extraordinario estaba sucediendo entre ellas. Mientras tanto, fuera de los muros del convento, la fama de Teresa comenzaba a extenderse. Sus escritos, inicialmente compartidos solo dentro de la orden, comenzaron a circular en círculos más amplios. Teólogos, místicos y buscadores espirituales de toda España empezaron a interesarse por esta monja que parecía haber sido tocada directamente por lo divino. Pero con la fama llegaron nuevos desafíos. La Inquisición, siempre vigilante ante cualquier signo de desviación de la ortodoxia, comenzó a prestar atención a los escritos y las actividades de Teresa. El padre Antonio y la Madre Superiora se vieron obligados a usar toda su influencia y sabiduría para proteger a Teresa de acusaciones potencialmente peligrosas. A pesar de estos desafíos externos, Teresa se mantuvo centrada en su misión. Cada mañana, antes del amanecer, se arrodillaba en su celda y renovaba su compromiso con Dios. Señor, oraba, que todo lo que hago, todo lo que digo y escribo, sea para tu gloria. Usa mi vida como un instrumento de tu amor. Y si debo sufrir por tu causa, dame la fuerza para hacerlo con alegría y gratitud. La visión celestial que Teresa había experimentado no fue un evento aislado, sino el comienzo de una serie de experiencias místicas que continuarían moldeando su vida y su legado. Cada nueva revelación profundizaba su comprensión del amor divino y fortalecía su determinación de compartir ese amor con el mundo. A medida que pasaban los años, Teresa se convirtió en una figura de renombre en el mundo espiritual. Sus escritos, llenos de una profundidad y una belleza que tocaban los corazones de todos los que los leían, se convirtieron en clásicos de la literatura mística. Su vida, marcada por la visión celestial que había experimentado en la capilla del convento de la Encarnación, se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador del amor divino. Y así, el éxtasis en la capilla, aquel momento de unión mística con lo divino, se convirtió no solo en un hito en la vida de Teresa, sino en un faro de luz espiritual que continuaría iluminando los corazones y las mentes de los buscadores espirituales durante siglos venideros. El convento de la Encarnación se había convertido en el epicentro de una tormenta espiritual que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la fe. Los días que siguieron al éxtasis de Teresa fueron un torbellino de actividad y controversia, atrayendo la atención no solo de la comunidad religiosa, sino también de la sociedad en general. La noticia de la experiencia mística de Teresa se había extendido como fuego en un campo seco, atravesando los muros del convento y llegando hasta los rincones más alejados de España. Para algunos, era una señal divina, una prueba tangible de la gracia de Dios. Para otros, era una amenaza, una peligrosa desviación de la ortodoxia establecida. Teresa, aún débil por la intensidad de su experiencia, se encontraba en el ojo de este huracán espiritual. Cada mañana, al despertar en su austera celda, sentía el peso de las miradas expectantes, los susurros a su paso, las preguntas no formuladas que flotaban en el aire. Una mañana, mientras se dirigía a la capilla para sus oraciones matutinas, Teresa se cruzó con un grupo de novicias. Las jóvenes, que antes la habrían saludado con respeto pero sin mayor ceremonia, ahora se apartaron a su paso, algunas incluso haciendo una reverencia como si estuvieran en presencia de una santa viviente. Por favor, dijo Teresa, su voz suave pero firme, no hagan eso. Soy su hermana en Cristo,
nada más y nada menos. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. La leyenda de Teresa, la mística que había sido tocada por lo divino, crecía con cada día que pasaba. Mientras tanto, en el despacho de la Madre Superiora, se llevaba a cabo una reunión tensa. El padre Antonio, la Madre Superiora y varios miembros del Consejo del Convento discutían acaloradamente sobre cómo manejar la situación. No podemos ignorar lo que ha sucedido, argumentaba el padre Antonio, su voz cargada de convicción. Teresa ha sido bendecida con un don extraordinario. Debemos apoyarla y ayudarla a desarrollar este don para la gloria de Dios. Sor Isabel, que hasta hace poco había sido una de las más escépticas, ahora se encontraba en la difícil posición de defender a Teresa. He visto el cambio en ella, dijo, su voz temblando ligeramente. Su humildad, su devoción, no puedo creer que esto sea obra del demonio. Pero no todos estaban convencidos. Sor Beatriz, una de las monjas más antiguas del convento, sacudió la cabeza con preocupación. ¿Y si estamos siendo engañados? La Inquisición no verá con buenos ojos estas manifestaciones. Podríamos estar poniendo en peligro no solo a Teresa, sino a todo el convento. La Madre Superiora escuchaba en silencio, su rostro una máscara de concentración. Finalmente, habló, debemos proceder con cautela. Teresa escribirá sobre sus experiencias, pero sus escritos serán examinados cuidadosamente antes de ser compartidos. Y debemos prepararnos para las preguntas que inevitablemente vendrán de fuera. Mientras los líderes del convento deliberaban, Teresa se enfrentaba a sus propias luchas internas. La intensidad de su experiencia mística la había dejado en un estado de vulnerabilidad emocional que nunca antes había experimentado. Por un lado, sentía una certeza inquebrantable sobre la autenticidad de su visión. Por otro, las dudas y los miedos la asaltaban en los momentos más inesperados. Una noche, incapaz de dormir, Teresa se escabulló a la capilla. El silencio y la oscuridad la envolvieron como un manto mientras se arrodillaba frente al altar. Señor, susurró, su voz quebrada por la emoción, si este es verdaderamente tu camino para mí, dame la fuerza para seguirlo. Pero si he sido engañada, si esto es obra del orgullo o del demonio, te suplico que me lo muestres. No quiero ser una piedra de tropiezo para mis hermanas. Mientras oraba, Teresa sintió una presencia cálida a su lado. Al abrir los ojos, vio a Sor Catalina, su mentora y amiga, arrodillada junto a ella. Mi querida niña, dijo Sor Catalina con ternura, ¿por qué luchas sola cuando tienes a tantas hermanas dispuestas a apoyarte? Teresa se quebró entonces, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. Entre sollozos, compartió sus miedos, sus dudas, la abrumadora responsabilidad que sentía. Sor Catalina la escuchó en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. Cuando Teresa terminó de hablar, la monja mayor tomó sus manos entre las suyas. Teresa, dijo con voz firme pero amorosa, el camino que Dios ha elegido para ti no es fácil. Pero recuerda siempre que no caminas sola. Dios está contigo, y nosotras, tus hermanas, también lo estamos. La duda no es enemiga de la fe, sino su compañera. Es a través de la duda que nuestra fe se fortalece y se purifica. Estas palabras de sabiduría fueron un bálsamo para el alma atormentada de Teresa. Aunque sus luchas estaban lejos de terminar, sintió que una parte del peso que llevaba se aligeraba. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Teresa comenzó a escribir sobre sus experiencias, pero encontró que las palabras humanas eran inadecuadas para describir las verdades divinas que había presenciado. Pasaba horas frente a su pequeño escritorio, luchando por capturar en tinta y papel la inefable belleza de su visión celestial. Mientras tanto, la noticia de los acontecimientos en el convento de la Encarnación había llegado a oídos de la Inquisición. Un día, sin previo aviso, llegó una carta sellada con el sello oficial del Santo Oficio. La Madre Superiora convocó a una reunión de emergencia. El padre Antonio leyó la carta en voz alta, su voz temblando ligeramente. Se nos ha informado de ciertos acontecimientos extraordinarios ocurridos en el convento de la Encarnación, involucrando a una monja llamada Teresa de Ávila.
Dada la naturaleza delicada de estos eventos, se requiere una investigación exhaustiva. Un representante del Santo Oficio llegará en los próximos días para examinar la situación. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todas las presentes sabían lo que esto significaba. La Inquisición no era conocida por su compasión o su apertura a experiencias místicas que no pudieran controlar. Teresa, que había sido llamada a la reunión, sintió que su corazón se aceleraba. ¿Acaso todo lo que había experimentado, todo lo que había escrito, la llevaría ahora a enfrentarse a la temida Inquisición? El padre Antonio fue el primero en romper el silencio. No debemos temer, dijo con una convicción que sorprendió a todos. Lo que Teresa ha experimentado viene de Dios. Si es necesario, defenderemos su experiencia ante cualquier tribunal. La Madre Superiora asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Pero debemos ser prudentes. Teresa, deberás prepararte para ser interrogada. Cada palabra, cada gesto, será examinado minuciosamente. Los días que siguieron fueron una mezcla de intensa preparación y oración ferviente. Teresa pasaba horas con el padre Antonio y Sor Catalina, repasando sus experiencias, refinando la manera de expresarlas, anticipando las preguntas que podrían hacerle. El día de la llegada del inquisidor amaneció gris y frío, como si el mismo cielo reflejara la aprensión que se sentía en el convento. Teresa se despertó antes del alba, pasando las primeras horas de la mañana en oración silenciosa. Cuando finalmente fue llamada a presentarse ante el inquisidor, Teresa sintió una calma inesperada apoderarse de ella. Mientras caminaba hacia la sala donde la esperaban, recordó las palabras que había escrito en uno de sus momentos de mayor claridad espiritual. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El inquisidor, un hombre de rostro severo y ojos penetrantes, la esperaba sentado tras una mesa de roble macizo. A su lado, un escribano se preparaba para registrar cada palabra del interrogatorio. Teresa de Ávila, comenzó el inquisidor, su voz fría y calculadora, se nos ha informado de ciertas experiencias extraordinarias que has tenido. Cuéntanos, con tus propias palabras, qué es exactamente lo que has visto y sentido. Teresa respiró profundamente, sintiendo la presencia de Dios a su alrededor como un manto protector. Y entonces, con voz clara y firme, comenzó a hablar. Lo que siguió fue un interrogatorio exhaustivo que se extendió durante horas. El inquisidor la presionó sobre cada detalle de su experiencia, buscando contradicciones, tratando de encontrar signos de herejía o engaño. Pero Teresa se mantuvo firme. Con una elocuencia que sorprendió incluso a quienes la conocían bien, describió su visión celestial, el amor infinito de Dios que había experimentado, la transformación que había sufrido su alma. No busco gloria para mí misma, concluyó Teresa, su voz llena de una convicción inquebrantable. Todo lo que he experimentado, todo lo que he escrito, es para la mayor gloria de Dios y para el beneficio de mis hermanas y hermanos en Cristo. El inquisidor la observó en silencio durante varios minutos, su rostro inexpresivo. Finalmente, habló. Tus palabras son intrigantes, Teresa de Ávila. Pero las experiencias místicas son terreno peligroso. Muchos han sido engañados por visiones que creían divinas. Teresa asintió respetuosamente. Lo entiendo, Señor. Y es por eso que someto todo lo que he experimentado al juicio de la Santa Madre Iglesia. No confío en mi propio discernimiento, sino en la sabiduría de aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Esta muestra de humildad y obediencia pareció impresionar al inquisidor. Aunque no dio un veredicto inmediato, su tono se suavizó ligeramente. Examinaremos cuidadosamente tus escritos y consultaremos con teólogos de confianza, dijo. Por ahora, puedes continuar con tus deberes en el convento, pero te prohíbo compartir tus experiencias o escritos con nadie fuera de estas paredes hasta que se tome una decisión final. Cuando Teresa salió de la sala, encontró a sus hermanas esperando ansiosamente.
La noticia de que había sobrevivido al interrogatorio sin ser inmediatamente condenada se extendió rápidamente, trayendo un suspiro de alivio colectivo al convento. Esa noche, Teresa se retiró a su celda, agotada pero en paz. Sabía que la tormenta de la fe estaba lejos de terminar, que habría más pruebas y desafíos por venir. Pero también sabía, con una certeza que iba más allá de las palabras, que Dios estaba con ella. Mientras se arrodillaba para su oración nocturna, Teresa reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La visión celestial, las dudas y los miedos, el escrutinio de la Inquisición, todo ello había sido parte de un viaje que estaba lejos de terminar. Señor, oró en silencio, que tu voluntad se haga en mí. Si es tu deseo que comparta lo que he experimentado, dame la fuerza y la sabiduría para hacerlo. Y si debo sufrir por tu causa, que sea para tu gloria. Afuera, la noche era oscura y tormentosa, un reflejo del tumulto espiritual que había sacudido al convento. Pero en el corazón de Teresa, una luz brillaba con intensidad inquebrantable, una luz que ni siquiera la Inquisición podía apagar. La tormenta de la fe rugía a su alrededor, pero Teresa se mantenía firme, anclada en el amor divino que había experimentado. Y mientras el mundo exterior debatía sobre la autenticidad de sus visiones, ella sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba. El amanecer llegó al convento de la Encarnación con una suavidad casi imperceptible, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante los eventos trascendentales que estaban por desarrollarse. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los vitrales de la capilla, creando un caleidoscopio de colores que danzaban sobre el suelo de piedra. Teresa, que había pasado la noche en vigilia, observaba este espectáculo con ojos cansados pero maravillados. Su cuerpo estaba exhausto después de meses de intensas experiencias espirituales y el riguroso escrutinio de la Inquisición. Sin embargo, su espíritu ardía con una intensidad que nunca antes había experimentado. El sonido de pasos suaves interrumpió su contemplación. Teresa se giró para ver a Sor Catalina, su mentora y amiga más cercana, acercándose con una expresión de preocupación y afecto en su rostro arrugado. Teresa, mi niña, dijo Sor Catalina con voz cálida, ¿cómo te sientes? Hoy es el día en que la Inquisición dará su veredicto. Teresa intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Estoy en paz, Sor Catalina, respondió con voz suave. Sea cual sea el resultado, sé que estoy en las manos de Dios. Sor Catalina asintió, tomando las manos de Teresa entre las suyas. Tu fe es un faro de luz para todas nosotras, Teresa. Pero recuerda, pase lo que pase hoy, no estás sola. Todas estamos contigo. Antes de que Teresa pudiera responder, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Sor Isabel, otrora su más feroz crítica y ahora una de sus más fervientes defensoras, entró con paso apresurado. Teresa, dijo Sor Isabel, su voz tensa con urgencia, el inquisidor ha llegado. La Madre Superiora solicita tu presencia en el salón principal. El corazón de Teresa dio un vuelco, pero su rostro permaneció sereno. Gracias, Sor Isabel. Iré de inmediato. Mientras caminaban por los pasillos del convento, Teresa podía sentir la tensión en el aire. Las otras monjas se apartaban a su paso, algunas con miradas de admiración, otras con expresiones de preocupación. Teresa sabía que el veredicto de hoy no solo determinaría su destino, sino que tendría un impacto profundo en toda la comunidad. Al llegar al salón principal, Teresa se encontró frente a una escena solemne. El inquisidor, un hombre de rostro severo pero ojos penetrantes, estaba sentado en un lugar prominente. A su lado, la Madre Superiora y el Padre Antonio mantenían expresiones cuidadosamente neutrales. El resto del salón estaba lleno de monjas y algunos dignatarios de la Iglesia que habían venido a presenciar este momento crucial. El inquisidor se puso de pie, y un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Cuando habló, su voz resonó con autoridad. Teresa de Ávila, comenzó, hemos examinado minuciosamente tus escritos y testimonios. Hemos consultado con los más sabios teólogos y hemos orado por discernimiento divino. Teresa sintió que el tiempo se detenía.
Cada latido de su corazón parecía resonar en sus oídos mientras esperaba el veredicto que podría cambiar el curso de su vida. Después de mucha deliberación, continuó el inquisidor, hemos llegado a la conclusión de que tus experiencias místicas y tus escritos no contienen herejía. De hecho, encontramos en ellos una profunda sabiduría espiritual y una devoción inquebrantable a Dios y a la Santa Madre Iglesia. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Teresa sintió que sus rodillas se debilitaban, y Sor Catalina se apresuró a sostenerla. Sin embargo, añadió el inquisidor, levantando una mano para silenciar los murmullos, con este don viene una gran responsabilidad. Tus escritos y enseñanzas deberán ser supervisados y aprobados por autoridades eclesiásticas designadas. Y se te encomienda la tarea de reformar y revitalizar la vida espiritual no solo en este convento, sino en toda la orden carmelita. Teresa sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de alivio, gratitud y un sentido abrumador de responsabilidad. Cayó de rodillas, lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas. Gracias, Señor, susurró, por tu misericordia y tu guía. Que todo lo que hagas sea para tu mayor gloria. El padre Antonio se acercó entonces, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo paternal. Teresa, dijo con voz emocionada, has sido probada en el fuego y has emergido como oro puro. El camino que tienes por delante no será fácil, pero estamos seguros de que Dios te ha preparado para esta misión. La Madre Superiora, con lágrimas en los ojos, abrazó a Teresa. Mi querida hija, dijo, has traído luz y renovación a nuestro convento. Ahora, es tiempo de compartir ese don con el mundo. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Teresa, investida ahora con la autoridad para reformar la orden carmelita, se sumergió en la tarea con una energía y una visión que inspiraban a todos a su alrededor. Comenzó escribiendo una serie de tratados espirituales que pronto se convertirían en clásicos de la literatura mística. El Camino de Perfección y El Castillo Interior surgieron de su pluma, destilando la sabiduría de sus experiencias místicas en un lenguaje que tocaba los corazones de religiosos y laicos por igual. Pero Teresa no se contentó solo con escribir. Viajó por toda España, fundando nuevos conventos que seguían una regla más estricta y una vida espiritual más profunda. Enfrentó oposición, tanto de autoridades eclesiásticas conservadoras como de nobles que veían amenazados sus intereses. Sin embargo, su determinación inquebrantable y su carisma innegable le permitieron superar obstáculo tras obstáculo. En cada nuevo convento que fundaba, Teresa implementaba prácticas de oración y meditación que había aprendido a través de sus propias experiencias místicas. Enseñaba a las monjas a buscar una relación íntima y personal con Dios, más allá de las formalidades y rituales externos. El amor de Dios, les decía, no es algo distante o inalcanzable. Está aquí, ahora, disponible para cada una de nosotras. Solo necesitamos abrir nuestros corazones y permitir que su luz nos inunde. A medida que su fama crecía, personas de todos los rincones de la sociedad comenzaron a buscar su consejo y guía espiritual. Nobles y campesinos, sacerdotes y laicos, todos encontraban en Teresa una sabiduría que trascendía las barreras sociales y religiosas. Pero el éxito y el reconocimiento no cambiaron la esencia de Teresa. Mantuvo siempre una humildad profunda, atribuyendo todo lo que hacía a la gracia de Dios. En sus momentos de oración privada, seguía experimentando visiones y éxtasis místicos que renovaban constantemente su fervor espiritual. Una noche, años después de aquel primer éxtasis en la capilla, Teresa se encontraba en su celda, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Tomó su pluma y comenzó a escribir lo que se convertiría en uno de sus poemas más famosos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Mientras escribía estas palabras, Teresa sintió una vez más esa presencia divina que había llegado a conocer tan íntimamente. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se adelgazara, permitiéndole vislumbrar una vez más la belleza indescriptible del amor de Dios. En ese momento de comunión profunda,
Teresa comprendió que todo su viaje espiritual, desde aquel primer éxtasis en la capilla hasta las reformas que ahora lideraba, había sido un camino de revelación continua. Cada prueba, cada visión, cada palabra escrita, había sido un paso más hacia la luz de la verdad divina. A medida que envejecía, Teresa no perdía su fervor ni su determinación. Continuaba fundando conventos, escribiendo tratados espirituales y guiando a innumerables almas en su camino hacia Dios. Su influencia se extendía mucho más allá de los muros de los conventos, tocando las vidas de personas de todos los estratos de la sociedad. Un día, mientras visitaba uno de los nuevos conventos que había fundado, Teresa se encontró rodeada de un grupo de jóvenes novicias. Sus ojos brillaban con admiración y curiosidad mientras la bombardeaban con preguntas sobre su vida y sus experiencias místicas. Teresa las miró con ternura, recordando su propio camino y las dudas que una vez la atormentaron. Con voz suave pero llena de convicción, les habló. «Mis queridas hijas», comenzó, «el camino que han elegido no es fácil, pero es hermoso más allá de toda descripción. Recuerden siempre que el verdadero propósito de nuestra vida no es alcanzar visiones o éxtasis, sino amar a Dios con todo nuestro ser y servir a nuestros hermanos y hermanas con compasión». Una de las novicias, una joven de ojos brillantes llamada María, se atrevió a preguntar: «Madre Teresa, ¿cómo podemos saber si estamos realmente experimentando a Dios o si es solo nuestra imaginación?». Teresa sonrió, recordando sus propias luchas con esta misma pregunta. «El verdadero encuentro con Dios», respondió, «siempre produce frutos. No se mide por la intensidad de las emociones o la espectacularidad de las visiones, sino por el crecimiento en el amor, la humildad y el servicio a los demás. Si tu experiencia te lleva a amar más profundamente y a servir más desinteresadamente, puedes estar segura de que viene de Dios». Mientras hablaba, Teresa sintió una vez más esa presencia divina que había llegado a conocer tan bien. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera confirmada por una luz interior que iluminaba no solo su propio ser, sino también los corazones de quienes la escuchaban. En los años que siguieron, Teresa continuó siendo una luz de revelación para todos los que la rodeaban. Sus escritos se difundieron por toda Europa, inspirando a generaciones de buscadores espirituales. Su reforma de la orden carmelita no solo revitalizó la vida monástica, sino que también influyó profundamente en la espiritualidad de la Iglesia en su conjunto. Pero para Teresa, el logro más importante no eran los libros escritos ni los conventos fundados, sino las vidas transformadas por el amor de Dios. Cada vez que veía a una hermana crecer en su fe, cada vez que recibía una carta de alguien cuya vida había sido tocada por sus enseñanzas, sentía una alegría que superaba cualquier éxtasis místico. En sus últimos años, Teresa reflexionaba a menudo sobre el largo camino que había recorrido desde aquel primer momento de éxtasis en la capilla del convento de la Encarnación. Veía cómo cada paso, incluso los más dolorosos y difíciles, había sido necesario para llegar a donde estaba ahora. Una tarde, sentada en el jardín de uno de los conventos que había fundado, Teresa cerró los ojos y se sumergió en oración. De repente, sintió que era transportada una vez más a ese reino celestial que había vislumbrado tantas veces antes. Pero esta vez, la visión era diferente. Vio un camino de luz que se extendía ante ella, un camino que no terminaba en el horizonte sino que parecía continuar más allá de los límites del tiempo y el espacio. Y en ese camino, vio a innumerables almas, algunas que reconocía, otras que aún estaban por nacer, todas avanzando hacia la luz del amor divino. Comprendió entonces que su viaje no terminaba con ella. La luz de la revelación que había recibido continuaría brillando a través de los siglos, guiando a incontables buscadores en su propio camino hacia Dios. Cuando abrió los ojos, Teresa encontró su rostro bañado en lágrimas de alegría y gratitud. Tomó su pluma y escribió lo que serían algunas de sus últimas palabras. «Oh Señor de mi alma, oh Cristo crucificado, tú eres el único deleite de mi corazón, la fuente de mi vida. El fuego de tu amor arde en mí, y no sé cómo expresar la dulzura que me inunda. Que mi vida sea un continuo acto de amor hacia ti, y que mi muerte sea un encuentro final con el amor que he buscado toda mi vida». Mientras escribía, Teresa sentía que cada palabra era una ofrenda, un testamento final de la jornada increíble que había sido su vida.
El éxtasis en la capilla había sido solo el comienzo, el primer destello de una luz que ahora iluminaba el mundo. Y así, en la paz de esa tarde dorada, Teresa de Ávila, la mística, la reformadora, la santa, completó su viaje terrenal. Pero la luz de la revelación que había traído al mundo continuaría brillando, un faro de esperanza y amor para todos los que buscaran a Dios en los siglos venideros. Su legado, forjado en el fuego del éxtasis divino y templado por las pruebas de la fe, permanecería como un testimonio eterno del poder transformador del amor de Dios. Y en cada corazón tocado por sus palabras, en cada alma inspirada por su ejemplo, la luz de Teresa seguiría brillando, guiando a la humanidad hacia una unión más profunda con lo divino. Fin.